En esta última grabación acerca de las tormentas de la vida no les voy a predicar ni les voy a improvisar dejándome libre, sino que me limitaré al 100% a leer y a narrar todo lo que tengo escrito en el formato de libro. Tormentas provocadas por la imprudencia del hombre. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué todo un capítulo de la Biblia fue dedicado a un naufragio? Porque aunque es historia, es mucho más que eso. Mediante el Espíritu Santo, esta historia puede ayudarle a enfrentar las tormentas de su vida. La vida es como un viaje. Nosotros navegamos en el mar del tiempo entre dos eternidades, y las circunstancias de la vida son como el clima. En ocasiones surcamos calmadamente, más en otras enfrentamos tempestades. Así fue para el apóstol Pablo en Hechos 27. Él era un prisionero en un buque que viajaba de Cesarea a Roma para ser juzgado. El tiempo cambió desfavorablemente, y en Hechos 27, 9-11, una decisión fue tomada concerniente a la continuación del viaje. Pasaron muchos días, incluso el día del perdón, así que era muy arriesgado continuar con la navegación. Entonces Pablo les hizo una observación. Les dijo: amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. Pero el centurión no le hizo caso, pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Hechos 27, 9-11. El capitán sabría mucho mejor del tiempo y de la nave que Pablo. El capitán llevaba años de experiencia, pero carecía de lo que le sobraba a Pablo: revelación. Pablo sabía que en ese instante solo era un preso más, pero este preso vivía con la revelación de Dios. El centurión creyó más al capitán por su experiencia que a Pablo con su visión de Dios. Así que zarparon. Los versículos del 12 al 14 describen un huracán aullador que empezó a golpear el mar con su puño y arrastrar la pequeña embarcación hacia el desastre. Con razón, Pablo no quería zarpar. Tenía revelación. Usted puede enfrentar una tormenta al navegar contrariamente a la voluntad de Dios, como Jonás o tal, y como estos marineros lo hicieron. En otras ocasiones, como Pablo, usted se encuentra en una tempestad que se ha desatado a su derredor y que está más allá de su control. Muchas veces nos encontramos atrapados en circunstancias desastrosas. Por ejemplo, un cónyuge le da la espalda a su matrimonio. En consecuencia, el hogar es repentinamente sacudido por vientos turbulentos y lanzado contra las rocas de la confusión, desesperación y tensión. El cónyuge que permanece fiel es ahora el que sufre, sufriendo una tormenta provocada por la imprudencia de su cónyuge. Quizá este no sea el tipo de torbellino que usted ha vivido. Sin embargo, en su vida enfrentará las tormentas. Santiago 1, 2, 4 afirma: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, tormentas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Note que este pasaje enseña cuando estén pasando por diversas pruebas. No dice si están pasando por diversas pruebas. El Señor sabe que las pruebas y tentaciones son una parte inevitable de la vida de un hijo o hija de Dios. Recuerde, no siempre podremos evitar la tormenta. Hay tormentas provocadas por Dios, tormentas provocadas por Satanás y tormentas provocadas por la imprudencia de los hombres. Tormentas provocadas por la imprudencia del hombre. La primera forma de hundir su barco se encuentra en el versículo 9. Note la primera frase. Pasaron muchos días. Estos hombres decidían si navegar o no, así que se dijeron: hemos pasado aquí ya mucho tiempo. Hagamos algo, aunque sea lo equivocado. No supieron esperar. Esto se llama conducta compulsiva. Muchas personas actúan compulsivamente. Renuncian a su trabajo, se cambian de una iglesia a otra, abandonan el ministerio. Dichas personas se encuentran en un lugar de indecisión y actúan sin la paz o la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos permanecer donde Dios nos puso hasta que Él nos diga que es tiempo de movernos. Difícil, pero es la solución. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a una tormenta que Él enfrentó en una embarcación con los discípulos? Silencio, a callar. Marcos 4:39. Nosotros no perdemos el tiempo cuando esperamos a Dios. El Salmo 27:14 enseña: espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor, aunque Satanás o la gente te quiera hacer ver lo contrario. En ocasiones la gente me pide que haga esto o aquello. Yo les respondo que deseo orar primero y esperar en Dios.
porque aprendí o estoy aprendiendo a confiar en Dios. Por actuar muchas veces bajo mis impulsos, me vi rodeado de tormentas innecesarias. Luego insisten, no, necesito una respuesta ahora mismo. Entonces les contesto, muy bien, la respuesta es no. El Espíritu Santo le guiará, nunca le empujará. El Espíritu Santo no obliga a nadie. No tome decisiones hasta que usted no las haya empapado en oración. Aunque parezca religioso para muchos, se lo digo por experiencia. Yo me confundí muchísimas veces por creer más al capitán llamado imprudencia de mi vida. La segunda manera de hundir su buque es por medio de la consulta. El versículo 10 de Hechos 27 dice, amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. El centurión romano a cargo de los prisioneros oyó al apóstol Pablo advertirles que no se hicieran a la mar. No obstante, el capitán y el dueño del barco querían proseguir a toda marcha. El centurión tenía que tomar una decisión. El capitán, símbolo de autoridad, y el dueño de la nave, símbolo de la experiencia. Así que podemos ver autoridad y experiencia juntas, pero sin revelación de Dios. Imagíneselo pensando, ¿voy a escuchar a este predicador y su tal llamada revelación divina o le presto atención al experto en navegación? Él consultó con un experto y tomó una decisión contraria a la palabra de Dios. Pero el centurión no le hizo caso, pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Hechos 27:11. Su nave en las tormentas de la vida es la de la comodidad. Note que la comodidad fue una de las razones por las cuales desearon elevar anclas, salir del puerto. Como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron zarpar de allí. Creían poder arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al noroeste y al suroeste, e invernar allí. Hechos 27:12. El puerto en el que ellos se encontraban no era un buen lugar para pasar el invierno. Por ello se dijeron, queremos hacer lo que es mejor para nosotros. Tomemos la salida fácil, sin contar con Dios. Cuando usted toma sus decisiones basándose en la comodidad, pronto estará incómodo, muy incómodo. El puerto en el que ellos se encontraban no era un buen lugar para pasar el invierno. Por ello se dijeron, queremos hacer lo que es mejor para nosotros. Tomemos la salida fácil. La salida fácil es casi siempre la salida incorrecta. Como creyentes se nos ha llamado a sobrellevar dificultades. El diablo siempre aconseja, toma el camino fácil. No hagas nada que requiera ninguna disciplina o autocontrol. Orar, leer, ayunar o esperar en Dios, eso es demasiado difícil. En consecuencia, muchas personas toman sus decisiones basadas en instintos animales. Un animal come, bebe, duerme y cohabita cuando desea hacerlo. Hoy en día, demasiadas personas se comportan como animales en el mundo y en la iglesia. Toman sus decisiones de la misma forma. Cuando usted toma sus decisiones basándose en la comodidad, pronto estará incómodo, muy incómodo. Sufrirás tormentas por tu imprudencia. El mismo versículo muestra aún otra forma de hundir su nave. El centurión consultó con el capitán de la embarcación en lugar de consultar con el capitán del alma. Como el puerto era incómodo para invernar, casi todos, o la mayoría, acordaron zarpar de allí. Creían poder arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al noroeste y al suroeste, e invernar allí. Hechos 27:2. El centurión consultó con el capitán de la embarcación en lugar de consultar con el capitán del alma. Se dio un gran debate en la embarcación, así que el centurión anunció, pongámoslo a votación. ¿Cuántas personas piensan que debemos zarpar? Entonces, casi todos o la mayoría levantaron su mano. Aquí hallamos una lección que todos deberíamos aprender. No tome decisiones por mayoría de votos. La mayoría casi siempre está errada. Incluso en la iglesia promedio, la mayoría casi siempre está equivocada. Me rompe el corazón decirlo, pero la mayoría de los miembros de la iglesia no asisten a los cultos de oración. La mayoría ni siquiera son ganadores de almas. Es decir, no quieren evangelizar. El 90% nunca han leído la Biblia entera. Los trabajos a realizar en el local siempre son los mismos. La gran mayoría dependen del capitán de la nave, es decir, del pastor. La mayoría de la gente lo hace. El hecho de que casi todos votaron zarpar no significó que fuese la voluntad de Dios. No se conforme con la opinión de la mayoría, ignorando consultar la palabra y la voluntad de Dios. De hecho, yo mismo me he visto naufragar muchas veces por confiar en el capitán llamado carne concupiscencia, que me llevó a la deriva.
A su vez, usted puede causarse un naufragio al fundar sus decisiones en las circunstancias. Hechos 27:13 dice: Como empezó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado. Cuidado con las brisas de la oportunidad. Algunos creen que esta es la oportunidad de zarpar, entonces levaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. ¿Qué significa eso? Que por los impulsos, consulta, comodidad y consenso, tomaron la determinación de salir a la mar. Entonces llegó el golpe de gracia. Alguien dijo: miren eso, estoy seguro de que debemos soltar amarras ahora. Ya está soplando suavemente la brisa del sur. ¡Qué tiempo tan maravilloso para navegar! En otras palabras, las circunstancias sencillamente eran perfectas. Cuando no acudimos a la oración esperando la revelación de Dios, actuamos locamente. No obstante, las circunstancias son la forma más engañosa de todas para hundir la nave de la vida. Muchas personas me han dicho: creí que era el momento oportuno, me dejé llevar por los consejos de la mayoría. Y otros me decían: yo sabía que lo que hice era la voluntad de Dios porque se presentó la oportunidad. Dios me brindó esa oportunidad. Sin embargo, estas personas no consultaron con Dios. Ellos sencillamente verificaron el viento. Cuando usted se pone en marcha, cualquiera sea la dirección en que sopla el viento, dependiendo de señales o circunstancias en lugar de la voluntad de Dios, es posible que usted descubra que la suave brisa del sur se convertirá en una horrible y gran ciclón, tormenta. Eso fue exactamente lo que le sucedió al barco que transportaba al apóstol Pablo. Los impulsos, la consulta, la comodidad, la imprudencia, el consenso y las circunstancias se alinearon, conllevando al centurión a concluir soltar amarras. Recuerde que el centurión representa la autoridad del líder, y un líder con autoridad pero sin revelación se dejará llevar y arrastrar por la mayoría. A pesar de no haber sido la voluntad de Pablo ni la de Dios, zarparon en dirección a las fauces de una tormenta terrorífica. Las pobres personas que navegaban con Pablo perdieron toda esperanza al enfurecerse la tormenta. Hechos 27:20. Fue una escena triste, ya que en aquellos días los marineros no contaban con radar ni radios, estableciendo su curso nocturno por las estrellas y el diurno por el sol. Esta tempestad terrible los llevó fuera de curso y se oscureció tanto que ni siquiera podían ver las estrellas. ¿Qué podemos aprender de sus acciones? Divagar sin control, por no someterse a la revelación de Dios dada a Pablo. ¿Qué hacen los que Y las consecuencias son severas y muy caras por no querer obedecer a Dios. Cuando preferimos obedecer al capitán llamado carne, deseos buenos o deseos malos, según el criterio de cada persona, podemos sufrir la catástrofe de la deriva.